Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué lindo que es todo esto, ¿no? La calle, volver un poco a encontrarnos, vernos con tanta gente que no nos veíamos y además que nos reúna el libro de alguien como Guille Folguera, un gran amigo, un gran militante. Es biólogo y filósofo, la mayoría lo sabe, pero es biólogo y filósofo. Yo no sé cuánta gente, yo no conozco muchos que junten esas dos cosas, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan interesante y tan recomendable, no solo su libro, sino su pensamiento, ¿no? Guille es una referencia ya hace tiempo en todos nosotros, en el movimiento socioambiental argentino, pero también en el movimiento científico. Es uno de los grandes referentes. Uno de los pocos que se anima a discutir el status quo científico, porque, ahora seguramente hablaremos, pero en todos lados la ciencia no es neutral, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a hablar con él, pero bueno, tenemos el libro, se llama La ciencia sin freno, como se dijo, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. La editorial es la CFP24, que están ahí, ediciones, genial, así que el que quiera comprar este libro después pasa por el primer stand que está ahí y se lo puede llevar. Y bueno, estamos acá con Guille. Guille, contanos, bueno, ya lo presenté, ¿no? Contanos por qué salió este libro, dónde surgió la idea de escribir todo esto que venías escribiendo así disperso, pero dijiste, bueno, vamos a hacer un libro. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué difícil es hablar después de Quique. Vieron que tiene un entusiasmo que... gracias por estar acá, gracias a los y las compas de la editorial y gracias Quique, amigo enorme. ¿Cómo surgió? Yo arranqué hace 20 años con temas socioambientales, en particular milité en el grupo de reflexión rural. Deben recordar ustedes personajes como Jorge Rulli o Adolfo Boy, grandes referentes, grandes personas. También estuve cerca de Andrés Carrasco y hace 5 años, 6, me propuse dar una discusión con una pregunta simple que es ¿qué ciencias tenemos hoy y qué ciencias necesitamos? Fue antes de la pandemia. El tema científico apareció muy claro en el tema de la pandemia, toda la discusión en torno a las vacunas, toda la discusión en torno a qué significa el bienestar de las comunidades en un contexto de pandemia, pero el libro trata principalmente de políticas públicas que realiza el Estado argentino. Me trajo un montón de alegrías el libro, alguna anécdota voy a contar, me trajo un montón de dolores de cabeza, porque todo el tiempo está coqueteando la cuestión de que aquel o aquella que critica a cuestiones de la ciencia es anticiencia, y parte de lo que quiero romper con el libro es esa dicotomía, no ciencia, no anticiencia, sino qué ciencias necesitamos. Así que fue un poco el objetivo. Está buenísimo. El prólogo es de nada más y nada menos que de Raúl Sibeki, o sea, un prólogo de lujo, y los dibujos también son de lujo, porque es del gran dibujante Langer, ¿no? Sergio Langer. Así que el libro no solo tiene el contenido, que es genial, sino... Yo soy un gran vendedor de libros, ¿no? Bueno, tengo una comisión, me dijeron ahí, ¿no? De la editorial, tengo una comisión, ahí está. No, pero el libro es genial en eso. A mí me interesa eso, ¿por qué la ciencia no es neutral? Si siempre nos dijeron que la ciencia es neutral. Acá lo que intento en el libro primero es, yo trabajé muchos años con temas de ciencia en general. En el libro trato de discutir y pensar una ciencia en particular, que es la ciencia que incide en nuestra cotidianeidad. La ciencia que tiene que ver con las vacunas, la ciencia que tiene que ver con el tema del dengue, la ciencia que tiene que ver con los ultraprocesados. Hay ciencia detrás de todas esas cosas. Algunas nos caen mejor, otras nos caen peor, pero hay ciencias. Entonces, el primer punto que intento plantear es qué pasa cuando la ciencia es claramente política. Lo que me gustaría que hablemos, y también después la idea es, si quieren intervenir, es acerca de políticas científicas. ¿Y qué pasa cuando eso se digita y se arma para una comunidad? Estuve hace unos días en México, en Oaxaca, y fui a visitar una comunidad Capulalpam, que es una comunidad como la de acá que lucha contra la megaminería. Y uno de los problemas que tienen los pueblos originarios de Capulalpam es que gran parte del aparato científico mexicano está articulando con los mineros. En Argentina le suena también. Y, por ejemplo, cuando fue ahora todo lo de la extracción, el intento todavía no está concretado y la seguiremos luchando
de la extracción offshore, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hubo una carta de científicos y científicas notables diciendo la ciencia banca offshore? Lo que intentamos rápidamente fue hacer otra carta y decir hay científicos y científicas que no. Así que un poco lo que nos proponemos es disputar eso y comprender que todos estos temas son políticos. Y cuando digo político no es que la ciencia no tenga nada que decir, sino en todo caso es qué elementos científicos tomo en función de mis objetivos. Si mi objetivo es hacer negocios o mi objetivo es que una determinada comunidad viva mejor. Bueno, está bueno eso. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo Guille el libro, que hablamos sobre un tema que también la ciencia tuvo ahí, metió la pata, ¿no? Que fue con el tema del derrame de cianuro en la mina Veladero en San Juan. Vieron que hubo un derrame en el año 2015, un derrame que contaminó 5 ríos, muy, muy grande. Yo soy abogado ahí de la Asamblea de Hacha. Entonces ahí necesitábamos científicos que estén de nuestro lado, porque la mayoría de los científicos estaban por otros lados, no nos daban bola o miraban para otro lado. Bueno, hablando con Guille, también había una cuestión científica que es muy interesante, que en el libro se cuenta en detalle, y recomiendo que esa parte la lean con atención, pero también que ahora la comente Guille, porque él se contactó después con científicos. Había todo un debate de qué era, según la ley de glaciares prohíbe la minería sobre glaciares y ambiente periglaciar. ¿Vieron? Eso dice la Ley Nacional de Glaciares. Y ahí había unos científicos que tenían el Instituto Argentino de Nivología, es decir, estaban a cargo del inventario de glaciares, que tomaban una definición distinta a la que establecía la ley. La ley había sido recontra peleada y justamente las definiciones habían sido peleadas porque era lo que terminaba estableciendo el ámbito de aplicación de la ley. Si era una definición más amplia, la ley tiene prohibición más amplia y si no, mínima. Bueno, estos científicos de motu propio y en contra abiertamente de la ley empezaron a tomar una definición mucho más pequeña, pero mucho más pequeña, mucho más chiquita de lo que era glaciar y periglaciar. Bueno, y ahí se armó un debate. Si querés contanos algo de eso que contás en el libro, de cómo incluso algunos científicos que vos se lo dedicás incluso el libro, sobre todo una científica, Ana Paula Forte, que glacióloga, que se animó a decir, no señores, está mal lo que dice, y se metió, perdón, yo ya me estoy anticipando, pero me estoy spoileando un poco el libro, pero se metió con la creme de los glaciólogos, se animó, ¿no? ¿Querés contar algo de eso? Sí, primero una cuestión que por ahí le suena trivial, a mí me llevó un montón de años entenderlo, pero es en función de cómo defino algo, por ejemplo científicamente, pero puedo tener otra definición, puedo hacer algo diferente con eso que defino, ¿se entiende? Voy a poner el ejemplo del glaciar que dice Quique. Si yo defino al glaciar como una especie de cubito de hielo gigante, como de hecho hace la Barricol, por ejemplo, el glaciar lo puedo mover. ¿Se entiende? Porque es un pedazo de hielo, entonces lo puedo poner arriba de un camión y moverlo. Esto que estoy contando no es ciencia ficción. La Barricol lo intentó hacer, por suerte se le frenó. Miguel Bonazo tuvo mucho que ver, por suerte, con ese frenado. Si yo defino el glaciar como hielo, pero que está en un espacio y tiempo determinado, yo ya no lo puedo mover, ¿se entiende? Porque tendría que mover toda esa cuenca, tendría que mover todo ese ambiente. Pero puedo, por ejemplo, explotarlo. Si yo defino el glaciar como un ecosistema, donde se combina lo biológico con lo abiótico, etc., yo ya tengo que tener un vínculo muy particular con eso. Y si yo al glaciar le introduzco, por ejemplo, todos los aspectos simbólicos y culturales que la comunidad vive al lado, ya definitivamente no puedo pensar al glaciar sin pensar a la comunidad y viceversa. Se ve, entonces, cuando estamos disputando todos estos temas, estamos disputando sentido. Y lo estamos disputando con los glaciares, pero lo estamos disputando con los humedales en Argentina, lo estamos disputando con el mar, lo estamos disputando con los ríos, lo estamos disputando qué decimos cuando decimos ambiente, qué decimos cuando decimos naturaleza. Cuando fue todo esto que comenta aquí, que a mí me resultó muy impresionante, todo cómo se activaron mecanismos de silenciamiento desde la propia comunidad científica. Porque uno dice científico, científica y caemos re bien. En general hay como una idea de que el científico o científica es un ser que escucha, no autoritario, capaz de reflexionar, pensar. Bueno, no, en general no es eso nuestros grandes valores.
para nada. Y acá, no voy a dar nombres propios por un tema de buen gusto, pero acá, por ejemplo, Ana Paula Forte, que es, lo digo públicamente, es una de las científicas que más admiro. Ella es sanjuanina, es jachalera de origen, y es, cuando ella hace la denuncia, ella estaba haciendo el doctorado. Ella tenía, creo que 25 o 26 años. Eso en la comunidad científica es una persona muy pequeña. Y se animó a discutir con todo el establishment científico, y entre las cosas que contó Ana Paula Forte es que recibió llamados de una persona muy reconocida que, por ejemplo, la acusaba de haber enfrentado a la provincia de San Juan con Mendoza. Ni más ni menos, ¿entienden la gravedad, no? Un científico reconocido la llama, un estudiante de doctorado, y le dice: por tu culpa Mendoza se va a pelear con San Juan. Ella, sin embargo, fue, atestiguó, ella está no solo en el libro, sino que está en la causa, y por suerte tenemos gente así en el país. Necesitamos más. Y necesitamos además, que es un poco el sentido del libro, y por eso también, y le agradezco muchísimo a la editorial, el libro también es de libre descarga. No está bien que lo diga, soy un pésimo vendedor, a diferencia de Quique, pero el libro... Por unos días no va a estar de descarga y tenés que comprarlo. Pero el libro es de libre descarga porque parte del tema es laburar con las comunidades. Aquellas personas que no lo pueden comprar o lo tienen lejos, que lo tengan de accesible, y parte del tema es que nos ayuden a tener una ciencia mejor, que nos ayuden las personas que están adentro de la ciencia, pero también las personas que están afuera, pero que lo que hace la ciencia les incide. Bueno, está bárbaro. Recordemos, estamos con, para él o la que no sepa, con Guillermo Folguera, autor del libro La ciencia sin freno, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. En este libro, si hay algo que está bueno, Guille lo tiene, ¿no? Pero que no ahorra en nombre, ¿no? Están las grandes corporaciones, están nombradas acá, y el nombre y la relación de las grandes corporaciones con la ciencia, ¿no? Que eso está bueno, porque aunque no lo crean, no es tan común, ¿no? Que el libro se hable así tan abiertamente de las grandes corporaciones. Y ahí es donde también otra pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Como Monsanto, la relación de estas grandes corporaciones, Monsanto, Barrick-Gold, que algo hablamos recién, Syngenta, ¿no? Ahora vieron que Syngenta ahora tiene un CEO que es Figuretti total, ¿lo vieron eso? Sí. Que va a todos los programas, ¿vieron eso o no? ¿Lo están viendo? Antonio Aracre. Sí, que va a todos los programas de, sobre todo progres, va a los lugares pobres porque quiere ser candidato a algo. El CEO, el número uno de Syngenta, la empresa, la corporación de agroquímicos más grande del planeta, más grande que Monsanto, ¿no? El CEO de América Latina, el número uno, quiere ser candidato a algo, está desesperado y paga por ir a programa. Bueno, mayor cliente local de Syngenta, que es Grobocopatel, también en Brasil. También, bueno, por eso. Esos perfumados que Norma Giarraca vieron la socióloga rural, que recomiendo siempre que lean, nos decía esos perfumados de moderno, que son como decía, la sociedad rural era ayer y hoy es Grobocopatel, yo ahora le meto Syngenta, que están perfumados de moderno, son los Steve Jobs de ahora, vieron que son modernos, lindos, son inteligentes, son jóvenes, se visten bien, etcétera. Bueno, eso también maneja la ciencia. ¿Cómo es la relación de estas grandes corporaciones con la ciencia, Guillermo? A ver, voy a poner un ejemplo, uno bien antipático, así salimos peleados con más personas, sí, con que acumulamos. Bueno, Argentina saben que va a producir de manera ya activa trigo transgénico. El trigo transgénico tiene propietarios y es una empresa canchera, como dice Quique, argentina, Bioceres. Bioceres lo que hizo ahí fue poner dinero a una investigadora a su vez de CONICET, que es Raquel Chan, que es una investigadora muy prestigiosa de CONICET, poniendo, fíjense cómo funciona la lógica, poniendo al Estado, tanto el CONICET como las universidades nacionales, al servicio de esa empresa. Después les voy a contar otra anécdota que es impresionante y que es menos conocida. Entonces, Bioceres tiene un pequeño capital, le pone plata a las universidades y a CONICET para que haga esas investigaciones. Se genera el trigo transgénico. El trigo transgénico es un paquete tecnológico, en este caso tiene dos características. Van a ver que dice HB4, que dicen que es resistente a estrés hídrico, o sea, crece con poca agua, y es resistente a un
herbicida muy tóxico, mucho más tóxico que el glifosato, que es el glufosinato de amonio. Ese es el paquete tecnológico, eso es lo que va a empezar a ver masivamente en nuestro país. A partir de ahí se da una situación muy particular, porque, y quiero ser muy claro respecto a eso lo intenté poner en el libro, eso Quique lo señala cada vez que puede y hemos aprendido con él, que eso es típicamente política neoliberal. Por supuesto que además capitalista, pero lo que quiero que entiendan, esa idea de que se pierde la línea de qué es público y qué es privado, es típicamente neoliberal. Fue lo que se trabajó en Argentina en la década del 90 con el menemato y nunca se fue. Yo los invito a que hagan el siguiente ejercicio. Busquen qué dice el CEO de Bioceres, Federico Trucco, busquen a Raquel Chan, hablando de el trío HB4, y busquen a 3 de los grandes accionistas de Bioceres. ¿Saben quiénes están como accionistas de Bioceres? Para que vean que en algunas cosas no hay grietas. Está Huergo, que saben quién es el responsable de la parte rural del Grupo Clarín, el mal puro. Está Hugo Sigman, lo conocen a Hugo Sigman, Mega Factoría de Cerdo, principio activo de la vacuna AstraZeneca, Oxford, el que intentó motorizar la vacuna, la factoría de cerdo, lo ubican, ¿no? Por todos lados. El que compró la editorial Siglo XXI hace poco con capital intelectual, el que produce un montón de películas que nos gustan. Monde Diplomatique, sexto millonario de Argentina. Él es uno de los de Bioceres, y el otro, el mencionado recién por el compañero Ayagro Copatel. Para algunas cosas no hay grieta. Vayan a sus casas y fíjense cómo hablan del trío HB4. Raquel Chan, investigadora de CONICET, Trucco, CEO de Bioceres, y estos 3 personajes. No van a encontrar diferencia. No hay diferencia entre Estado y empresa, entre negocio y bienestar colectivo. Todos publicitan, todos prometen. Eso es hoy el gran problema que tenemos en la comunidad científica, que es una comunidad científica que está, desgraciadamente, al mejor postor. Está bueno, sí. Sigman tiene todo, ¿eh? En cualquier momento nos compra. Quizás todas las películas, las últimas películas argentinas más conocidas, porque hace eso también, ¿no? Con los sectores progre. Busca eso, a diferencia de. Es muy inteligente eso. A diferencia de otros multimillonarios en Argentina, mucho más conservadores, estos van por ese lado. La mezcla de esos discursos es tal cual, ¿no? Uno podía ver cuando salió lo del trigo transgénico, los mismos discursos en las redes sociales era muy claro, ¿eh? Los tuiteros más progres defendiendo el trigo transgénico a capa y espada, de la misma manera que te lo podía defender con un combate. Incluso hasta con más esfuerzo. Y así también lo están haciendo con otras actividades extractivas, donde tratan de crear, ¿no?, un relato, y ahí donde intentan también, ¿no?, lo que contó Guille hace un rato, Guillermo, de esta carta muy artera, en el momento que logramos una medida cautelar en la justicia de Mar del Plata para parar el petróleo offshore, sale una carta de científicos, así era presentada además, los científicos dicen que está todo bien con el petróleo offshore, ¿no? Era así. Y eso es inobjetable. No se puede discutir eso, porque son los científicos. Más en el marco también, ¿no?, de la pandemia, donde el rol de los científicos también asumió como un papel mucho más fuerte y casi también inobjetable. Mismo incluso los periodistas y las periodistas científicas, no quiero que te pelees también con eso, Guille, pero también, ¿no?, dan como inobjetable algunas cosas. ¿Cómo discutimos? Para mí es un gran... Cuando tuvimos la causa esa de San Juan, que le teníamos que discutir que la definición que tomaban quienes aplicaban la ley, que eran científicos, era contra la ley y dejaba fuera un montón de glaciares. Ana Paula Forte, en el juicio, la científica que habló, dijo que le ordenaron borrar del inventario de glaciares cientos de glaciares porque estaban usando otra definición. ¿Se dan cuenta de lo que es una definición científica, entre comillas, cómo cambia todo? Por eso es tan importante libros como este. O, bueno, lo que han hecho gente como Carrasco, ¿no?, que se han animado a romper ese status quo científico, que en todos lados es difícil romper el status quo jurídico, es muy difícil.
todo, pero si hay algo que es difícil, es el científico, y eso es lo que le da más valentía, más valor, perdón, por su valentía a este libro, ¿no? Guille ya sabemos que es muy valiente y que se anima. Además, tiene esa mezcla, insisto, entre biólogo y filósofo que lo hace mucho, mucho mejor. Yo no sé si quieren, tenemos unos minutos como para que, muy poco. Si alguien quiere preguntarle algo a Guille, si tiene ganas de hacerle alguna pregunta, si alguien se anima, tenemos unos minutos. ¿Nadie se anima? ¿Vos, Victoria? No. Saludé al querido Pablo Lavarces. Pablo quiere decir algo. Pablo quiere decir algo. No, nada. Sí, vamos, Pablo. Estoy leyendo una nota de La Nación donde recomiendan darle el premio Nobel a Raquel. Claro. Claro, claro. Y ahí uno empieza a sospechar, ¿no? Digo, creo que vamos a tener una opinión uniforme respecto al papel de la nación en la historia del presente de Argentina. ¿Y qué pasa? Que de golpe, para algunas cosas no hay grieta, e inclusive se exacerba hasta ese punto. Una de las cosas que a mí me impresiona, y esto es una cuestión que va más allá del trigo particular o de Option en general, que me impresiona como política pública científica que hoy rige en nuestro país, es la falta de inversión absoluta que tiene nuestro país para estudios a mediano y largo plazo en cuanto a los efectos de lo que produce. Se discute extractivismo, por ejemplo, en el mar, y salta el ministro de Ambiente, que le mando otro saludo, y dice no va a llegar a la orilla. Y acá viene la pregunta, primero que es una barbaridad que la cuestión pase por llegar o no llegar a la orilla, pero segundo es, ¿qué sabés? Después habla Raquel Chan y dice, es muy raro que se llegue a contaminar el trigo no transgénico del transgénico, cuando además los datos oficiales son altos la contaminación cruzada, hablan de un 14%. Y la pregunta es, ¿qué sabés? Todo el tiempo el qué sabés aparece soslayado diciendo, bueno, podemos correr el riesgo. ¿Y por qué podemos correr el riesgo? Porque lo que nos importa es otra cosa. Nos importa a corto plazo obtener esos ingresos de dólares y no lo que pasa a mediano y largo plazo. Entre nosotros, haber discutido megafactoría de cerdo en un contexto de crisis hídrica, de incendio y de pandemia, cuando tiene riesgo pandémico, yo es una de las cosas más locas que vi en mi vida. Y tener que discutir con mayor problema y decir, bueno, existe algún riesgo, es verdad que Wallace en Estados Unidos reconoce una correlación directa entre la producción industrial de animales y la producción de patógenos, pero es muy improbable que ocurra en Argentina. Cuando pasó el virus de la peste porcina africana a América Latina y entró en República Dominicana y recientemente en Perú, el planteo que hizo Senasa es muy raro que entre el virus a Argentina. ¿Entienden lo que significa discutir de ese modo, no? Cuando son malos, cuando del otro lado tengo a Macri, a mí me resulta más fácil. El problema es cuando empezamos a discutir con los aparentes buenos, y ahí yo me pierdo porque hablan demasiado parecido. Guillermo acá desde el móvil. Desde el móvil surge una pregunta, que es que seguramente caminando toda la feria nos vamos a encontrar con un enorme catálogo de diagnósticos muy interesantes en torno al neoextractivismo, a las formas neoliberales de nuestra vida, y seguro nos va a costar mucho más encontrar en nuestros catálogos, esto también como autocrítica de quienes editamos, nos va a ser mucho más difícil encontrar acciones para llevar adelante o modos de organización. Pongo esta pregunta para los dos, también para Quique, ¿de dónde les parece que se puede empezar una discusión que tenga que ver no únicamente con la denuncia y la reactividad ante lo que sucede, sino a la organización y a los cambios en la vida cotidiana que pueden modificar este rumbo? ¿Tenemos media hora más o menos? No. Si supiéramos, no. Sí, primero es eso. Yo reivindico los no, Reivindico los no de los territorios, sobre todo, que es una reacción ante un avance, ante una agresión muy concreta. O sea, no queremos esto. No a la mina, ¿no? Como se dice hace 20 años en Esquel. A mí no me da miedo, igual entiendo la pregunta y me la hago, y creo que es el momento de la vuelta de tuerca. Pero sí reivindico los no. El gallego Javier Rodríguez Pardo, que fue uno de los pioneros del movimiento ecológico en Argentina, que lamentablemente falleció hace unos años, él hacía eso, nuestros no tienen todo un significado, decía, ¿no?
las 7 provincias, por ejemplo, que tienen prohibida la gran minería, tiene que ver con luchas muy concretas, disputas de sentido, no son no así nomás, ¿no? Y además es muy fácil desde acá, es muy cómodo desde acá, de la ciudad de Buenos Aires, ustedes dicen todos que no, ¿viste? Le digo a los de Chubut o a los de Hacha. Ustedes dicen que todos que no cuando no tienen agua o tienen problemas en serio o están perseguidos judicialmente como la mayoría de ellos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, muy corto, sí nosotros estamos intentando generar, es importante tratar de generar una utopía, ¿no? O generar un horizonte, defender un horizonte que nos haga... Porque si lo único que vemos es distopía, que es lo que vemos, ¿no? El colapso ecológico, incendio, etcétera, nos mete para adentro, nos hace individualistas y no le encontramos una salida. Y la salida tiene que ser colectiva, solidaria, y para eso necesitamos algo para dónde marchar. Nosotros estamos hace un tiempo, en gran parte de América Latina, hablando del Pacto Ecosocial del Sur, con gente de todas partes de América Latina que está intentando, porque falta un montón, y no de la nada, sino tomando un montón de imaginarios que ya existieran, preexistentes, ¿no? Tomando y tratando de discutir desde los modelos de la deuda ecológica, los modelos impositivos, etcétera, hasta las transiciones socioecológicas. Tenemos que disputar el propio concepto de transición ecológica, que el sistema lo está tomando y en nombre de la transición ecológica, todo, ¿no? Incluso hay hasta movimientos, algunos movimientos no son ecológicos, pero que eran ecológicos, que en nombre de la transición ecológica empiezan a justificar el offshore, la energía nuclear, el gas, todo. No sé si se dieron cuenta en los últimos tiempos. En nombre de la transición ecológica, volvemos a ser zona de sacrificio, en nombre de la transición ecológica del norte, además, ¿no? Global. Para que cada estadounidense tenga su automóvil Tesla propio, vamos a sacrificar nuestro norte. No, es la transición ecológica, eso no se puede discutir. Y nosotros queremos discutirla, no solo acá, sino discutirla con el norte global, que nos debe un montón. No solo nosotros le debemos, como vimos estos días, hay que ver si le debemos, ¿no? Sino que nos deben un montón en deuda ecológica y hay que plantearlo en serio. Pero bueno, no sé, Guille, vos. No, solo agregar una pequeñita anécdota, pero ayer nos quedamos hasta las 4 de la mañana con, anda por ahí atrás Seba Briganti, los y las compas del colectivo Reciclador, otro de los colectivos que admiro, que andan por la capital poniendo esos neumáticos, y cultivando donde parecía imposible comida. Y un poco surgió esa pregunta. Surgió, bueno, pero ¿cómo salimos de esto? No solo frenando, sino con más. Y una de las cosas que yo también aprendí ahora en esta visita a Oaxaca es las comunidades ya están haciendo. Pero esto no lo digo del lugar de rascar. Lo que digo es, cualquier lugar donde uno va, hay producción de alimentos, hay cuidado de la salud, hay cuidado colectivo. Una persona se rompe la pierna y rápidamente la comunidad pone mecanismos. Claro, ahí aparece lo otro, que es, ¿alcanzará para todo lo que necesitamos para resolver un 40-50% de pobreza, para resolver una crisis climática brutal? Bueno, en todo caso habrá que ver cómo se multiplica eso, cómo se amplifica. Pero yo creo que el mayor error que podemos llegar a tener es pensar que hoy las comunidades ya no están desarrollando esa práctica de hecho y que en el fondo, y yo también coincido acá con Quique, a veces nos vamos a llevar una sorpresa simplemente cuando dejemos de poner la pata encima y dejamos que la comunidad vuele un poquito más. Había una persona en el público que no sé si quería intervenir, muy cortito por favor, que ya estamos cerrando. Arrímense el micrófono, por favor. Preguntabas cómo salíamos. A mí me parece, si no es importante también saber cómo fue que entramos en esta situación y en qué momento estamos, que hay un agua muy podrida, con mucho excremento que nos va tapando cada vez más y que va llevando al medio ambiente, digamos, en un momento de la historia muy particular. Vuelvo al año 76, a un discurso de un 2 de abril de un tal José Alfredo Martínez de Hoz, que reivindicaba las ventajas comparativas de este territorio. Y la otra frase fue: a Dios rogando y con el mazo dando. 2 días después,
el Fondo Monetario Internacional da el aval a un crédito que no le quiso dar a María Estela Martínez de Perón para los préstamos a la dictadura en la deuda externa. Nada, por ahí yo estoy dando una respuesta. Es ¿cómo se imagina todo este tránsito que hubo? Que hay que buscar los registros en los caminos que hubo para llegar a esta etapa. Yo, a ver, sé que no tenemos mucho tiempo. Insisto, estamos con la presentación del libro de Guille, ¿no? La ciencia sin freno, que lo pueden conseguir ahí. Lo pueden descargar gratuito. Sí, lo pueden descargar gratuito. No, a mí lo que me preocupa, yo estoy totalmente de acuerdo y siento, hay veces, un gran déjà vu, ¿no? Es un gran déjà vu, siempre estamos en la misma. Nuevamente el discurso de las ventajas comparativas, el momento histórico, ahora con la guerra, mucho más, ¿no? Argentina tiene los recursos para, le da de comer al mundo, todo lo repiten y como dijo él, se pierde, pues lo puede decir cualquiera, ¿eh? Lo puede decir Macri y lo puede decir Culfas. Porque ahí se mezclan las cosas y no se sabe las ventajas, todo, ¿no? Y nos dicen que profundizando aquello que nos trajo hasta acá, nos va a sacar de esto, ¿no? O sea, es increíble y siempre caemos. Porque caemos, terminamos cayendo, ahora sí, ¿no? Es esa mirada doradista que dicen algunos que tenemos en América Latina, ¿no? El Dorado, esa ciudad llena de riquezas que en realidad no existía, pero que está en nuestro imaginario y que está en el ADN extractivista que tenemos los latinos, de que va a haber un descubrimiento súbito que nos va a salvar. ¿No? Eso era en la época de la conquista, era eso, lo vamos a encontrar. Entonces, Vaca Muerta nos iba a salvar, ahora va a ser el litio, va a ser el offshore, siempre nos van corriendo y siempre son un fantasma que nunca se atrapa, ¿no? Porque vamos detrás de eso y los índices de pobreza cada vez están peor. Pero insisten con eso, e incluso con relatos progresistas, tratando de corrernos de ese lugar y tratando de cancelar al movimiento socioambiental que cuestiona eso, ¿no? Que lo cuestiona por la cuestión ambiental, pero también porque son modelos de mal desarrollo donde los mapas de la pobreza coinciden en América Latina con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. Uno puede poner un mapa sobre el otro. Es la historia de América Latina. Estamos cansados de decirlo. ¿Cómo salimos de eso? Necesitamos otro relato, eso está claro. Se están construyendo, más allá de las construcciones locales, intentar construir un relato que nos ayude a pensar de otra manera. ¿Vos, Guille? No, agrego algo que va justamente articulando la buena pregunta, disculpen. La buena pregunta y la intervención de Quique, yo creo que además marca un norte, ¿no? Este nexo que vos planteás, y justo ahora es que estamos en víspera de otro 24 de marzo, yo estoy hablando con gente, por ejemplo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, etcétera, y como nunca empiezo a ver que el tema extractivista y lo que fue el genocidio y la dictadura se empiezan a conectar. Bienvenido sea, ¿no? Y también en Chile, con lo que significó todo el proceso de Pinochet y de entrega de los territorios a las empresas. Pero yo creo que marca el eje también de cómo avanzar. Junto con la intervención antes de Diego, necesitamos articular resistencias. Necesitamos que el movimiento ambientalista, que todo el movimiento vinculado con la producción de otro tipo de alimentos, que el movimiento de los pueblos originarios, que el movimiento de los estudiantes, que el movimiento feminista, que el movimiento de los derechos humanos, que el movimiento de los laburantes, articulemos. El problema es uno solo, el problema es común. Cada vez que se seca un río, hay menos laburantes, hay más desigualdad social, hay pueblos originarios que dejan de poder beber, hay comida que no se puede producir. Digo, es lo mismo. Entonces yo creo que ahí también hay un norte, un frente, y lo digo en serio, y una posibilidad. Muchas gracias a Quique Viale y a Guillermo Folguera, presentando La Ciencia Sin Freno, libro editado por el CFP24, por esta escuela que organiza junto a Tinta Limón, La Periférica y la Feria de Artigas, esta segunda Feria del Libro de Flores. Encuentran el libro de Guillermo acá enfrente del escenario, justamente en el puesto del CFP24. En un ratito, música en vivo de la mano de Juan Pablo Fernández.